Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo un muy buen día, un muy buen lunes. Si nos escuchas el día en que sale el episodio, bienvenido al episodio número 94 de nuestro podcast. Gracias a Dios hemos estado creciendo. Si es el primer episodio que escuchas, si quizá te llamó la atención por alguno de los clips o por cualquier razón y nos está escuchando en la semana que salió o el mes o ya tiempo después. Te comparto que si nos escuchas a través de Spotify ya puedes hacer comentarios por Spotify y también, si no sabes, puedes ver este mismo episodio en YouTube en formato de video. Entonces puedes hacer eso. Seguramente si nos escuchas porque viste algún clip, pues ya sabrás que hay video. O si alguien te pasó el audio, quizá no sabías que exista el formato de video, pero lo que sí te animo a que nos comentes quizá alguna duda que tengas, si te gusta el contenido de este episodio también, o si te gustaría que platicáramos de algún tema en específico. Ya me han comentado ya esta semana, por ejemplo, y ya ves que comenté hace unos episodios que voy a estar hablando o tomando de inspiración ciertas canciones que me gustan, pues ya me han recomendado unas. Y pues si también puedes dejarnos alguna pregunta que tengas en este o cualquier episodio de los pasados, los vemos y los respondemos. Y el día de hoy quería platicarte de una experiencia que me parece a mí que cualquier cristiano, cualquier creyente que tenga algún tiempo ya como creyente, que en la vida cristiana, yo creo que es una experiencia que hemos pasado de alguna u otra manera, obviamente, ¿no? En el mundo cristiano y la Biblia habla de esto, que tenemos experiencias, pero no significa que todos vivamos las mismas experiencias de la misma manera. Podemos llamarle de la misma forma, pero pues cada uno va a ser muy diferente, ¿no? Un ejemplo claro es la salvación. Si eres y si te identificas como cristiano, habrás pasado el proceso de la salvación y también si tienes tiempo en la iglesia ya habrás escuchado varios testimonios y no hay un testimonio que sea exactamente igual a otro. Los testimonios de cada uno y ese proceso al que llamamos salvación, ese evento, si lo quieres llamar así, pues es diferente para cada uno, ¿no? Pero como creyentes, como hermanos en Cristo, creo que compartimos experiencia, ¿no? Y esto quizá podría asimilarse a hermanos en la carne, ¿no? Que viven en la misma casa, con los mismos papás, con los mismos familiares, incluso pueden ser hasta primos, que pueden platicar de su experiencia con los papás, con la mamá, con algún tío, con un abuelito, y cada uno su experiencia es diferente, pero tienen cosas en común. ¿Por qué? Porque son de la misma familia. Entonces pueden identificar, y te acuerdas de mi tío tal que a mí me tocó que pasáramos esto, y a otro primo otra cosa, y a otro hermano otra cosa, pero son similares, es como el mismo evento, pero vivido de diferente forma. Y esto que te quiero platicar hoy creo que sin duda es algo que nos pasa y es de esas cosas no tan padres, esos eventos, o ni siquiera eventos, porque puede ser un proceso más bien, que pueden llegar a ser largo, difícil, pero también puede aprovecharse. Y aquí ya dependerá de nosotros cómo lo vivimos. Como te digo, en el proceso de la salvación, si ya tú lo has vivido, ya habrás escuchado y ya habrás entendido lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, por ejemplo. Ya lo conoces, yo creo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y es hermoso cuando experimentas la salvación y conoces a Dios y sentir esto, que todo es hecho nuevo, decir, y aquí es donde te digo, la experiencia para cada uno será diferente. Algunos lo sentirán como empezar de cero y decir, ok, todo lo que estoy viviendo ahora lo puedo tomar como nuevo. Y otros lo tomarán como, ok, mis errores quedaron borrados, de ahora en adelante puedo ser diferente. Y cada uno lo tomará de manera diferente y no significa que esté mal. También depende del contexto en el que vivamos cada uno o hayamos vivido antes de Cristo, la edad también. Pero sin duda esto lo entendemos. Entendemos que antes de Cristo éramos unos y después de conocer a Cristo la vida nos cambia y tenemos la oportunidad de ser nuevos. Dios nos hace nuevos, nos limpia, nos perdona y tenemos la oportunidad de decir, yo no tengo que repetir los mismos errores en mi vida, o sea, que yo he cometido, o los mismos errores que ha cometido mi familia, mis padres. Gracias a Cristo yo estoy libre de eso, soy libre de esas ataduras y puedo tener una vida nueva. Es una esperanza maravillosa la que tenemos en Cristo. Pero después de eso,
seguimos pasando por procesos, no se queda ahí. Y aquí sería el equivalente, yo creo. Muchas películas de Hollywood, cuando son comedias románticas o de amor, simplemente ponen la boda como el final de la película. Es decir, ves toda la película, ves el proceso de cómo se conocen, las discusiones, separaciones, regresan y al final deciden estar juntos. Y la mayoría de películas terminan con, bueno, al menos antes que era más tradicional todo, y ahorita ya no tanto, pero puede terminar generalmente con una boda o una unión de algún tipo, un compromiso que se hace. Pero la verdad es que el matrimonio, y yo ni siquiera estoy casado, pero es obvio, si lo vemos, que el matrimonio es apenas el inicio de la relación de pareja, es cuando apenas se va a iniciar a ser uno, como dice la Biblia, pero el mundo lo trata de ver como que no, pues es la conclusión, lo padre ya pasó, y el matrimonio es como que bueno, ya lo que queda, pero no es así. Y aquí, sí, y es a lo que quería llegar, que muchas veces en las historias que se cuentan en la iglesia o en testimonios, llega a pasar algo similar. Que todo lo previo a la salvación es como lo interesante, cómo te fue llevando Dios y lo más padre, y ya llegas a conocer a Dios, te salva, y después de eso como que, ah, sí, ya desde entonces soy cristiano. Pero no, pues es apenas el inicio de tu relación con Dios, es el inicio de tu vida eterna, así que todavía queda bastante, y como te digo, pasamos por varios procesos, pasamos por varias instancias cada uno y ya después cuando se platica de la vida cristiana dices, ¿ya te ha pasado esto? Sí, ya me ha pasado eso también. Y en eso entonces uno de los procesos, creo yo, que llega a ser difícil es cuando hay esta separación o no separación, esta distancia tan grande que parece así y son dos lugares simbólicos obviamente, ¿no? La distancia tan grande que puede haber entre el altar y la puerta del lugar de la iglesia, como lo quieras llamar, del templo, pero esa distancia que, para empezar, hoy en día muchas iglesias ya ni siquiera tienen altar, un altar, y si no te ha tocado en tu iglesia, antes era común que ahí, que ahora llega a ser más como un escenario, llegaba a tener hasta como escalones, y no era para que tuviera escalones, era para que la gente fuera y se pusiera a orar ahí, al altar, a orar, ¿no? Y todavía muchas iglesias lo tienen y tienen el llamado al altar. Muchas veces ahora ya se limita el llamado al altar, no porque no se le permita a la gente, sino porque se hace un llamado al altar más en ciertas ocasiones especiales. Hay iglesias todavía que después de cada sermón, de cada predicación, todos o todos los que quepan en el altar pasan. Es decir, es común pasar al altar. Y hay muchas iglesias que no, que simplemente ya se ora en el lugar. Pero al hablar del altar es una manera de hablar, no es figurativo, no me estoy refiriendo tal cual, literalmente al lugar, el altar. E igual la puerta. Me refiero al altar en la iglesia, cuando vamos a un servicio, ¿no? Este proceso que llegamos a pasar donde vemos la distancia tan grande entre el altar y la puerta, entre escuchar el mensaje de Dios e ir en oración a Él, decirle, Señor, es cierto, yo siento esto, yo me identifico con lo que acaban de predicar, con lo que se dijo de tu palabra, yo me siento en ese lugar, Señor, perdóname, cambia mi vida, transfórmame, porque yo reconozco lo que soy. Y reconocemos nuestra condición, o creo que como creyentes nos es más sencillo reconocer nuestra posición en el sentido de decirle, Señor, no puedo. Señor, me siento lejos de ti, Señor, quiero ser mejor para ti, Señor, quiero que me uses. Y se lo decimos en el altar, obviamente una conversación entre nosotros y Dios. Pero como creyentes podemos decírselo porque sabemos y reconocemos que decirlo y reconocerlo es algo correcto. Bíblicamente sabemos que es bueno y quizá este reconocimiento que antes nos costaba tanto, antes de conocer a Dios, el decirle, sin ti no puedo, necesito que me ayudes, tú eres todo lo que tengo. Antes quizá batallábamos más, pero después de un tiempo es sencillo decirle, sí, Señor, es que ya me di cuenta que no puedo. Y reconocemos, decimos, Señor, no soy lo que debería ser. Señor, estoy muy lejos del hombre que llegué a ser cuando me salvaste, cuando me transformaste. Parece que ya no me importan tanto las cosas y este es el punto al que muchas veces llegamos. Decirle, Señor, yo sé que esto es verdad. Yo sé que tú eres real. Yo sé que lo que se acaba de predicar es verdad. Yo quiero vivir así. Yo quiero serte fiel.
Y no porque sintamos que estamos perdiendo salvación o porque sintamos que eso es lo que nos mantiene salvos, sino porque amamos a Dios. Y le decimos, Señor, ¿cuántas veces he estado aquí ya? Y, y le decimos eso en nuestro altar, entre comillas, refiriéndome en nuestro lugar de oración. Y quizá para ti sí sea tal cual el altar de la iglesia. Pero entre esa oración y el momento que sales de la puerta, parece haber una distancia bien grande, porque parece que ahí, de rodillas, en el altar, todo parece sencillo. Ahí en el altar parece que todo es blanco y negro, es decir, claro, es que esto está mal, esta actitud que tengo está mal, estas acciones, mis respuestas, lo que he hecho durante la semana, lo que tengo haciendo meses, claro que está mal, Señor, perdóname, cámbiame, transforma mi vida, renueva un corazón en mí, crea un nuevo corazón en mí, renueva mi espíritu, Señor, y se lo pedimos y le decimos, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que debo dejar de hacer eso y ya no lo voy a hacer, Señor. Y como te digo, ahí todo parece más sencillo en el altar y es una combinación de haber escuchado la palabra de Dios, sentir la convicción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo como tal, tu reconocimiento de la situación, pero ahí derramamos hasta lágrimas. Después de venir una semana de una semana de apatía, decir, luego busco a Dios, luego leo la Biblia, luego oro. No, no, sí, ya sé que debo compartirle a mi compañero del trabajo, Señor, pero no, no me siento de ánimo. Venimos de una semana quizá que llamaríamos no tan buena y un tanto de apatía. Y ahí en el altar, pues todo parece más sencillo. Señor, claro que está mal, ayúdame a cambiar, yo quiero ser diferente. Y nos imaginamos, y aquí cada quien será diferente, ¿no? Tengo, y mi mente funciona mucho con imágenes mentales, y nos imaginamos, ¿no? Ahora sí le voy a predicar a mi compañero, y nos imaginamos haciéndolo, y teniendo una mejor relación con los demás, y haciendo lo que se debe, y asistiendo a la iglesia los demás días que no vamos. Y decimos, sí, lo voy a hacer porque eso es lo correcto. Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero ser usado. Y más si acabamos de escuchar un testimonio de un hermano y decimos, Señor, yo quiero vivir eso, yo sé que tú puedes hacerlo en mi vida. Y lo reconocemos y todo eso en el altar. Y hasta podemos derramar lágrimas. Pero luego nos levantamos y para cuando salimos por la puerta ya están las lágrimas secas y parece que todo eso fue en el momento porque saliendo todo se vuelve otra vez muy difícil. Y volvemos a ser las mismas personas que batallan con lo mismo, cada uno con lo suyo, pero que salimos y decimos, sí, Señor, y apenas salimos y alguien se nos mete en el tráfico y ya estamos maldiciendo de nuevo, o alguien hace un comentario que no nos gusta y ya nos enojamos de nuevo y es exagerado el enojo en comparación con la ofensa, y, y ese día no habías leído todavía la Biblia y dices, no, pero es que hoy es domingo, mañana ya empiezo bien y al día siguiente no tienes tiempo tampoco y no tienes tiempo de orar y no fuiste a la oración entre semana tampoco. Y eso que en el altar parecía tan claro, tan decisivo de tu parte, vuelve a ser lo mismo. Y comienza este proceso, este ciclo de que llegas a decir, Señor, ¿cuántas veces ya he hecho esto? Una vez más estoy aquí en el altar llorando. Y no es que no lo sientas, no es tampoco que seas hipócrita, pero tú mismo reconoces, pero aquí estoy de nuevo, diciéndote lo mismo, pidiéndote perdón por lo mismo. Y no me malinterpretes, debemos ir a Dios y buscar el perdón de Dios, como dice Primera de Juan, porque sabemos que somos perdonados gracias a Cristo. Y no es como que, no, entonces ya no debo pedir perdón y nunca debo volver a cometer el pecado. No es eso. Es este ciclo de digo y aquí todo parece tan sencillo y tan fácil. Pero ¿y luego? ¿Cómo puede ser? Porque aquí cuando estoy en el altar, yo digo que cómo puedo fallarte, cómo voy a caer en lo mismo, cómo voy a, a regresar a mis hábitos, si aquí está bien claro que así no es, y aquí me siento con la capacidad de todo. Señor, te he visto actuar, he visto que tu reino vino a mi vida, que tu reino se ha cumplido, he visto que has salvado a mi familia, a mis amigos, pero sigo haciendo mi voluntad. ¿Qué está pasando? Y es un dolor genuino, como digo, lloras porque te duele.
yo he estado ahí, ¿no? De sentirme, Señor, ¿por qué sigo haciéndoles más cosas? Y decirle, perdóname otra vez. Pero lloro, y a mí sí me llegó a pasar de decir, lloro como tantas veces lo he hecho, y me decía, y le decía a Dios, Señor, ¿por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Por qué? Después de la semana pasada que dije, ya estuvo, ya, y gracias, Señor, porque yo sé que tú me perdonas y todo, ¿por qué estoy aquí otra vez? Y sí, aquí te digo y reconozco, y te digo que lo intento, pero luego siento que regreso a lo mismo. Y luego viene esta pregunta y esta inseguridad, de decir, ¿cómo sé que esta vez no será igual que la pasada? Y me gusta, ahí Dante tiene un testimonio sobre eso, como ese sentimiento de tantas veces ya he pasado por esto, esta oración, que oren por mí. ¿Cómo sé si esta va a ser la definitiva o si seguiré con lo mismo? Y aquí incluso si tú eres alguien que no eres todavía seguidor de Jesús, quizá ya te ha pasado también. Decir, Dios, yo sé, reconozco, yo sé, yo estoy de acuerdo con ellos y lloro y todo en la iglesia y le pido perdón, pero sigo haciendo lo mismo. Y ese espacio, como te digo, entre el altar y la puerta, cuando estás en ese proceso, digo, estos lugares figurativos, metafóricos, parecen que hay una distancia enorme entre ellos. Lo intentas con todas tus fuerzas. Aquí lo que pasa es que vemos esto y sentimos que lo intentamos. Sientes que intentas con todas tus fuerzas el esforzarte. Y te esfuerzas como tú conoces la palabra, como sigues escuchando, como sigues aprendiendo. El esfuerzo se vuelve, Señor, ok, no es por mis fuerzas, yo reconozco que tú eres el que me da la capacidad. Y decirle, Señor, solo sé lo que tú eres en mi vida. Sé quién tú eres en mi vida, pero luego se vuelve una carrera bien rara de esforzarte constantemente y estar haciendo cosas para que Dios sea quien es Él en tu vida. Y es algo bien extraño. O sea, si no lo has pasado dirías, eso no tiene sentido. Pero aquellos que lo hemos pasado y hemos estado en ese momento de decirle, Señor, me estoy esforzando porque lo único que quiero es que seas tú en mi vida. Pero no hay una acción que podamos hacer, o sea, una acción que digamos, con esto lo logras. Sabemos que es cuestión de cercanía. Entonces decimos, ok, cercanía, ¿cómo me acerco a Dios? Yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, ayudando a los demás, evangelizando. Pero si no estamos, o sea, si seguimos fallando en aquello que fallamos cada uno de nosotros y sentimos esa apatía y de pronto las emociones decimos, es que no siento tal cosa, decimos, tengo que esforzarme más, tengo que orar más, tengo que leer más para que Dios sea quien es Él en mi vida. Y sobre esto, en parte, en Santiago 1, por ejemplo, tenemos Santiago 1:22, este sentir, que bueno, vamos a leerlo y luego lo explico, ¿no? Santiago capítulo 1:22 en adelante dice, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y aquí Santiago nos habla de esta idea, ¿no? Básicamente está diciendo, no sean como aquellos que escuchan la palabra pero no la ponen por práctica, que en esto Jesús también habló cuando termina el Sermón del Monte, dice, ok, entonces aquel que escucha estas palabras y las pone por obra, es decir, las hace, será un hombre sensato. Y aquel de ustedes o aquellos de ustedes que me están escuchando y no lo ponen por obra, serán considerados unos insensatos, unos necios. Entonces es posible esto, estar escuchando la palabra de vida, pero si solamente la oyes y no la pones por obra, si no la practicas, pues no traerá beneficio para tu vida. Y él pone esta imagen de alguien que se ve en un espejo y se va, ¿no? Como tú en la mañana te peinas y ya sabes cómo te quedó el cabello y todo, te pusiste lo que debes ponerte y te vas. Y luego dices, pero ¿cómo me veía? ¿Me veía bien o no? Y tienes que volver a ir a verte y tienes que estar regresando a donde mismo porque no puedes grabarte
el cómo te ves. Esto sería similar a lo que yo digo de el altar y la puerta, ¿no? Que alguien que estando en el altar todo es muy claro y todo lo puede ver claramente y sabe cuáles son sus fallas y lo que tiene que corregir y cómo hacerlo, pero en cuanto se va del altar y sale por la puerta, parece que se le olvida. Parece que no recuerda la convicción que sintió. Parece que no recuerda el compromiso que hizo con Dios. Y no es hasta que regresa al altar que dice, claro, ¿cómo se me olvidó? ¿Cómo pude ser tan necio? ¿Cómo pude ser tan ignorante, Señor, de tu palabra y lo que tú me enseñaste y lo que me mostraste a través del predicador? ¿Cómo pude olvidarlo? Dice la Biblia. Es que es algo similar. Cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, pues es así. Por eso es necesario que no solamente reconozcamos y estemos de acuerdo con lo que se predica, con lo que leemos, con lo que oímos, sino que lo apliquemos a nuestra vida. Mucha gente y todos estamos de acuerdo en que el perdón es bueno, que el perdón se debe dar, el perdón, el perdón, el perdón, y todos diríamos amén, pero luego, ok, ¿cuántos lo practicaron en la semana? Quizá ya no todos dirían amén. Es algo similar. Luego tenemos en Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice, presta atención a esto, dice, por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, este es Pablo hablándoles a la iglesia a la que va dirigida la carta y habla cosas muy buenas de ellas, y dice, por esta razón, también nosotros, desde el día en que lo oímos, porque dice que han escuchado la palabra de vida y la han puesto por obra, la han vivido y van creciendo en el conocimiento de Dios, y eso es muy bueno. Dice, desde el día en que lo oímos esto, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad, la voluntad de Dios, en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios, y que sean fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Yo creo que aquí el versículo 10 es lo que todos anhelamos, es este sentimiento que te digo de cuando estás en el altar, esto es lo que le dices a Dios, en tus propias palabras y con más probablemente, menos, no sé, pero quieres andar como es digno del Señor a fin de agradarle en todo, de una manera que produzcas fruto en toda buena obra y que crezcas en el conocimiento de Dios. ¿No es acaso ese nuestro anhelo? Dar fruto, conocer más a Dios, andar de una manera que le agrade. Eso es lo que anhelamos. Pero el versículo, y es donde nos concentraríamos muchas veces, pero el versículo anterior es donde podemos encontrar la manera de. Por esta razón también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar. Es decir, la petición de Pablo para ellos, para que logren lo que vemos en el versículo 10 es la siguiente. Y de rogar dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Y se lee súper sencillo, pero qué difícil es entenderlo. El conocimiento de su voluntad, ¿cómo conocemos su voluntad? ¿No? Y aquí mucha gente preguntaría eso. Ajá, pero ¿cómo sé su voluntad? ¿Cómo sé con quién quiere que me case? ¿Cómo sé dónde quiere que trabaje? ¿Cómo sé qué quiere que estudie yo? ¿Cómo sé cuál es el propósito de mi vida personal en lo específico? Mientras no lo conozco, pues no puedo hacer lo que dice. Entonces, dime, Calderón, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida en específico? Pero de eso no es lo que está hablando Pablo. Pablo no está hablando de la voluntad individual, que aún así Dios sí nos da, sí nos dice. Dice que la voluntad de Dios para nosotros es la santidad. Y muchas veces dice la Biblia que busquemos a Dios, que lo conozcamos, y aquí es precisamente lo que está hablando. El conocimiento de su voluntad. ¿Cómo conoces cuál es la voluntad de Dios? Es decir, ¿cómo conoces qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo conoces lo que Dios le agrada y lo que le desagrada? Lo que Dios no quiere. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo puedes identificarlo? Leyendo la Biblia, conociendo la palabra de Dios. Es decir, podemos ser llenos del conocimiento de su voluntad a través de la palabra. Pero en esto, el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, que hay que recordar, la sabiduría es más aplicada, no es solamente información, no solamente conocer datos, es aplicarlo, es decir, conocer su voluntad, lo que tenemos, su revelación, conocerlo a través de eso, aplicarlo con sabiduría, vivirlo y tener una plena comprensión espiritual. Esto se da de una manera, conociendo su palabra
y teniendo una relación cercana a Dios, para que el Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos dé esta plena comprensión espiritual. Es decir, podemos conocer la voluntad de Dios y no tener una comprensión espiritual, que es lo que te decía. Puedes tú conocer que dice la Biblia que Dios quiere que todos sean salvos, que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, que Dios quiere que prediquemos el Evangelio, que la gente puede recibir perdón. Tú conoces entonces la voluntad de Dios, pero no tienes comprensión espiritual porque no conoces realmente las cosas espirituales, no estás lleno del Espíritu Santo, y aunque conoces su voluntad de esa manera, no tienes una comprensión espiritual de ella, mucho menos una plena comprensión espiritual. Pero entonces nosotros podemos, como creyentes, como seguidores de Jesús, como personas selladas con su Espíritu Santo y que somos templo del Espíritu Santo porque mora en nosotros, podemos entonces ir conociendo su voluntad en toda sabiduría, aplicándole y llegar a tener una plena comprensión espiritual, o al menos esa era la oración de Pablo para ellos. Pero aquí nosotros nos brincamos esto y decimos, no, no, yo quiero ir a la iglesia, levantar las manos, cantar las canciones que me gustan, que sean las modernas, las que tengo en mi playlist, escuchar una predicación que se me haga padre, que me dé datos interesantes, que me anime quizá, y entonces ya tener esto de andar como es digno del Señor a fin de agradarle en todo, de manera que produzca fruto y para toda buena obra y crezca en el conocimiento de Dios. Eso quiero, pero así no funciona. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no tomas la Biblia y la lees? ¿Cómo vas a ser guiado por el Espíritu Santo en la lectura de la voluntad de Dios, de su palabra, si no tienes una comunión con el Espíritu Santo para empezar? Muchos cristianos, tristemente, la mayor relación que tienen con el Espíritu Santo es contristarlo. Estarlo contristando y pidiéndole perdón, contristando y pidiéndole perdón. Pero ¿qué pasaría si en nuestras vidas quizá pudiéramos entender esto y ser personas sensatas, como dijo Jesús, que escuchen mi palabra y la pongan por obra en sabiduría y que a través de la guianza del Espíritu Santo puedan tener una plena comprensión espiritual? Yo creo que es entonces donde esa distancia entre el altar y la puerta se haría más pequeña, donde ya no nos daría miedo levantarnos del altar y con el miedo de volver a lo mismo. Como te decía en episodios anteriores, yo sé que hay muchos creyentes que van a la iglesia esperando que Dios les hable directamente a través de algo de que predique el pastor o que vaya un invitado que quizá tenga algún tipo de don y que les dé una palabra de conocimiento y están anhelando y viviendo sus idas a la iglesia de esa manera. Así también hay otros creyentes que van a la iglesia, que están ahí porque quieren escuchar, porque saben que es lo correcto y lo bueno para su alma, pero cuando llega el momento del altar van y derraman su corazón y lloran y le piden perdón a Dios. Y uno diría, wow, esa persona, pues qué cerca está de Dios, ¿no? Qué relación tan cercana. Pero realmente es un llorar por estas razones, por esa separación tan grande entre el corazón y la mente, entre el corazón y el alma. Y les da miedo levantarse del altar porque saben y temen, más bien, no saben quizá, pero sí temen mucho que esa vez sea como las demás, que se levantan, van a su casa y vuelven a las mismas andadas. Y es un dolor. Pero yo te animaría a esto, a lo que nos decía Santiago, a no ser solamente oidores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos, que esto muchas veces cuando estamos en este proceso de esta distancia entre el altar y la puerta, nos estamos engañando porque sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros mismos lo declaramos en oración, pero luego no nos sentimos fuertes para hacerlo. Filipenses 1:6. Dice, estando convencido de esto, dice Pablo, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, quizá tengas ese temor, pero Cristo ha prometido que Él va a terminar la obra. De parte de Dios tenemos una seguridad inamovible, una seguridad inconmovible. Es decir, Dios dice, yo aquí voy a estar. ¿Qué vas a hacer tú? Yo te diría y te animaría de esta manera. Lo que le dijo Dios a Josué y lo que le dijeron los líderes a Josué en el libro de Josué, esfuérzate y sé valiente. Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente.
Es decir, haz tu parte, confía en mí, y entonces podrás ver tu petición respondida, esa petición de, Señor, sé quién eres tú en mí. No se trata de hacer cosas, no se trata de cumplir requisitos, de poner palomitas de ya fui, ya cumplí, ya estuve, ya hice, ya llevé, ya di. Y entonces el Señor será quien es Él en mí. No. Esfuérzate, sí, y sé valiente. Esfuérzate en hacer y poner por obra la palabra. No para juntar obras, no para decir, es que estoy haciendo esto y llegando a tal nivel, entonces el Señor cumple su promesa. No. Ocúpate tú en ser quien el Señor te ha dado la libertad de ser. Una persona perdonada, llena de su Espíritu Santo, que es guiada por Él, que lo acompaña. A veces tú dirás, es que no sé si debo compartirle la palabra a esta persona, siento que debería hablarle del amor de Dios o del perdón de Dios o de que Dios lo está cuidando, lo está observando. Y dices, pero no sé, Dios, confírmame. Ahí no necesitas ninguna confirmación. Para predicar la palabra de Dios no necesitas una confirmación. Dios ya ha dicho y Jesús ha dicho, ve y predica el evangelio a toda criatura. Ahí está. No necesitas otra confirmación. Es donde diría esas cosas, diría yo, esfuérzate y sé valiente. Tú ya sabes que tienes que dejar ese pecado, tú ya sabes que tienes que dejar esa actitud, tú ya sabes que no debes ir a esos lugares. No es cuestión de que Dios te confirme o no. Esfuérzate y sé valiente para dejarlos. Esfuérzate y sé valiente para alejarte de eso. Tú esfuérzate en ser quien Dios ya te capacitó para ser. Y al serlo y al caminar esa nueva vida, ese camino angosto, porque vas siguiendo al Señor, el Señor será quien Él es en ti. Podrás ir viendo que Dios está presente. Podrás ir viendo que el Señor te guía. Quizá en el momento pienses que eres tú, pero luego al recapacitar dirás, Señor, siempre fuiste tú, no fui yo. Y así sucede. A veces hacemos cosas y decimos cosas y nos animamos a tomar cierta responsabilidad, a ir a hablar con alguien y a veces sentimos, ¿seré yo? No lo sé. Pero es al pasar del tiempo que volteamos y decimos, ¿era el Señor todo el tiempo? Quizá yo sentí que era yo en el momento, pero acuérdate, el Señor dice, yo nunca te abandonaré y nunca te dejaré, yo siempre estaré contigo. Aquí no es de sentimientos, aquí no es de si sientes que Dios te está llevando, no es de si sientes que Dios te está diciendo. Tú ya conoces la palabra, conoces su voluntad, vívela. Y el Señor te mostrará y podrás comprobar eventualmente con el tiempo. Habrá muchas situaciones en las que tú dirás, en este momento fue Dios. Pero la mayoría de la vida cristiana es vivir con fe, porque el justo por la fe vivirá, voltear atrás y decir, siempre fuiste tú, Señor, incluso cuando pensé que era yo solo, cuando pensé que no estabas, en los momentos más oscuros, cuando pensé que te habías olvidado de mí, siempre fuiste tú. Una palabra de aliento, una situación, algo que no entendí por qué sucedió en ese momento o que recibí en ese momento, se ha vuelto muy claro. Pero te dice el Señor, ten fe. Camina por la fe. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo, estamos convencidos de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, hasta que veas al Señor cara a cara, el Señor seguirá trabajando en ti. Anímate, esfuérzate y sé valiente. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.